Municipalidad de La Victoria. Hay exfuncionarios y funcionarios que están implicados en la investigación. Ha habido, por supuesto, detenciones preliminares. Incluso se incluye dentro de los sospechosos para el Ministerio Público el actual alcalde de Rubén Caro, alcalde de La Victoria. A él no se lo ha detenido, sin embargo. Y bueno, para hablar sobre esta materia hemos invitado a la congresista y además ahora precandidata a la Municipalidad de Lima por el partido Ahora Nación, Susel Paredes. Susel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Un gusto. Igualmente. Y le hemos invitado porque ustedes recordarán que ella trabajó para la Municipalidad de La Victoria precisamente en un asunto vinculado a ese que tenemos en este momento delante, es decir, los problemas que había con la seguridad y, por supuesto, con el tráfico de los emplazamientos para los vendedores ambulantes en las calles. ¿Entre qué años estuviste tú con esa responsabilidad entre manos? El 19. El 19. Sí, con George Forsyth. Con George Forsyth. Estuve un año completo. Un año. Y en marzo fue el operativo de liberación de Gamarra. Así es. Y fue un operativo grande, muy complejo, con mucha investigación previa. Por eso es que lo hicimos en marzo, no en enero, ¿no? Porque efectivamente lo que dice ahí es lo que nosotros encontramos. Es decir, el espacio público es vendido, alquilado, lotizado, sí. Y esto no era una sola organización, sino varias bandas pequeñas. Que se peleaban entre sí. Que se peleaban entre sí, hasta hubo 2 muertos. Ajá. En febrero, justo antes de, okay. Un mes antes de hacerlo. Entonces, ahí trabajamos mucho con crimen organizado, con homicidios, con extorsiones. ¿Qué tipo de extorsiones había en ese momento ahí? O sea, ahí lo que funcionaba era, tú quieres vender, perfecto, entonces me vas a pagar a mí. Y ya eran conocidos los extorsionadores. Vendían seguridad, protección. Como claro, en Chicago en los años 30. Como en El Padrino, que dice, si no me pagas, te reviento tu tienda, igualito. Ajá. Ya, entonces, pero habían del espacio público y de algunos locales. Entonces, nosotros no podíamos intervenir para liberar el espacio si antes no coordinábamos con la policía. Y ahí hubo un trabajo extraordinario del más alto nivel con el general Hananel, que era el segundo de la policía en ese momento, que vio cada detalle y antes del operativo mismo, con el actual general Reboredo, que en esa época era comandante, sí. Pudimos desarticular las bandas que cuadra por cuadra tenían lotizado el espacio. Entonces, ya existía en ese momento la lotización y la venta, entre comillas, claro, o alquiler de esos espacios, pero no era alguien de la propia municipalidad quien hacía ese trabajo sucio. Lo que ocurre es que nosotros entramos en enero y más o menos en octubre pasa lo mismo que ahorita con el alcalde Cuba. Ya. Este señor Cuba ¿Tú sí ya no fue estabas detenido. Ahí en ese momento? No, yo no había llegado. No había llegado. No había llegado. Es octubre antes que nosotros lleguemos, y se llevan presos a todos. Porque había gente de la municipalidad. La mafia funcionaba donde dice ahí que funciona, en fiscalización. Ajá. ¿Por qué? Porque fiscalización es la que se encarga de tener todo ordenado. Claro. Entonces ahí había, hasta encontraron plata, y inclusive cuando yo he estado, no me acuerdo en qué mes, vino un fiscal a pedirnos volver a revisar los archivos. Y yo había contratado una bibliotecaria para que ordene los archivos de las multas, de todo, porque parecía que alguien hubiera revuelto todo para confundir la información. Exacto. Claro. Entonces lo ordenamos todo y él lo tuvo fácil, digamos, para encontrar las cosas que buscaba, y sí encontró algunas cosas, porque la mafia funciona de adentro. Bueno, en ese momento esa mafia se desmanteló. Se desmanteló, sin embargo, todavía quedaban rezagos, pero se llegaron a llevar todos los CPUs. Tú veías solamente monitores. Todo se había llevado a la fiscalía. Y ya pues después tuvimos que reorganizar todo, ¿no? Bueno, pero ahora todo indica que efectivamente... Es lo mismo, han vuelto a lo mismo. Además, no me extraña,
porque ese alcalde era de Solidaridad Nacional. El El de Cuba. Cano. El anterior. Y Cano es de Renovación Popular. Y que es la el sucedáneo de... Sí, rebrandearon el partido, pero es básicamente lo mismo. Los militantes son los mismos. Qué pena por La Victoria, que es un distrito que yo quiero. Yo sí puse en peligro mi vida, pero fue tan bien hecho el trabajo de la policía, oye. Qué bien, inclusive los días que hubo anteriores, porque se abortó como 3 veces el operativo a propósito para desorientar a los intervenidos. Lo hicimos en la noche del Día del Padre, donde estaban probablemente todos borrachos. Y me tuvieron que poner una seguridad especial. George tenía creo que 6 guardaespaldas. ¿Tú en particular recibiste amenazas? Sí, o sea, no recibí amenazas directas, Sí. pero me mandaban mensajes. Bueno, eso Claro, son amenazas. O sea, no es Entonces, que tienen que gritarte en la claro, cara, pero te llamarme, llegaba una misiva, un nada. anónimo, algo, ¿no? Y entonces verifiqué y fui a hablar justamente con el entonces comandante Reboredo, Sí. y él me dijo, positivo, si hay eso hay que tomar unas medidas. Y la mejor medida es no salir de tu casa. Claro. Y tomar otras medidas con mis familiares, etcétera, no visitar a nadie. Y bueno, lo logramos y otra vez ve. Pero la diferencia entre esa oportunidad y ahora es que no es que haya varias bandas, ahora parece que hay una sola, ¿no? Claro, es que hay una grande, pero igual es tan grande, hay tanta plata que también hay chiquitas. Por eso es que cada establecimiento tenía una calcomanía, me acuerdo, el Che Guevara, un zorrito, otros unos dibujos animados. Y eso de las calcomanías de Trujillo, cada tienda tenía su calcomanía. Para ver a quién le pagaban. ¿A quién le pagaban? Aparte de eso, ya la organización criminal donde estaba el alcalde, algunos funcionarios, etcétera, lo que hacían era diseñar la manera en que cobraban, en ferias que hacían. Lo de Cuba fue tremendo, ¿no? Y qué pena, porque sí está aprobado, porque lo hicimos y lo mantuvimos un año yo y después George, que sí se puede trabajar en libertad y con orden, haciendo una buena coordinación con la policía. Y tuviste después una experiencia en Magdalena. Es muy distinto lo que sucede en La Victoria que lo que sucede en Magdalena por el hecho del centro comercial, el emporio. Claro, igual se mueve más plata. Se mueve más plata, pero por ejemplo ahí ya falleció, había un señor que le llamaban, bueno, mejor no digo su nombre, pero un trabajador de un sindicato que no era, o sea, era legal, pero no era un sindicato real de construcción civil, y después lo mataron, y ahí ese problema ocurría ahí, ¿no? Sí. Porque hay muchas construcciones nuevas. Entonces, creo que también el gobierno tiene que arreglar el tema de que exista un solo sindicato de construcción civil, porque no puede ser que se inscriban sindicatos que no tienen patronal. Ahora tú me dirás, claro, pero son un grupo de trabajadores que pueden trabajar en esta actividad económica intermitente, que continúan su trabajo y en distintas obras, ¿no? Sí. Pero esto ha generado ese problema, por eso matan a los dirigentes de construcción civil. Ahora que mencionabas tú la militancia partidaria del alcalde, sí. La banda que se ha desmantelado tiene como lugarteniente también una persona que ha postulado a una diputación por Juntos por el Perú, la señora Carbonell. Me imagino que la expulsarán de inmediato, ¿no? Lo que quiero decir es que es un fenómeno transversal a los partidos. Es un fenómeno, qué pena, qué desgracia. Y también ha habido, ahora que hablas de allanamientos, también ha habido allanamiento a un familiar de una congresista. Y lamentablemente no es el único. Podemos, ¿no? Sí, de Podemos. Sí. Pero han habido otros más antes. Inclusive hay uno que es de Somos Perú, no se sabe, el señor está prófugo, que fue condenado, lo desaforamos y nunca más se supo, él no lo han agarrado. Pero, ¿qué problema? Y eso que se hacen declaraciones juradas, se presentan los antecedentes penales, pero algo pasa que los filtros no funcionan. No funcionan. Y que durante el ejercicio congresal han habido personas que han sido condenadas, ¿no? Hasta por violación sexual. Wow. Bien,
o mal en realidad, pero vamos Muy a otro mal, muy tema. mal, muy Sí, mal, sí. ¿no? Estás como precandidata a la alcaldía de Lima por Ahora Nación. ¿Eres militante de Ahora Nación? Sí, soy militante de Ahora Nación. ¿Desde cuándo? Desde enero, Ujú. enero, febrero. O sea que has apoyado la candidatura. He de apoyado la candidatura de López Chao. López Chao. Sí, lo he ido a apoyar a Arequipa, Trujillo. Y- Estuve a cargo del meeting de Lima. ¿Te parece bien la posibilidad de que apoyen a Sánchez? Mira, justo he traído un papelito. Yo no voy a votar por Keiko nunca, por todo lo que ha hecho su papá, porque ella reivindica el gobierno de su papá, pero por los congresistas y cómo se conducen. ¿Cómo es posible que pongan al voto un dictamen para modificar las normas universitarias para permitir la reelección de rectores y pongan al voto sin dictamen de educación el día que le hacen un homenaje a San Marcos? Yo me fui del homenaje, indignada, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que hagan eso? ¿Quién está en la presidencia del Congreso? Fuerza Popular. Bueno, yo le diría a Roberto Sánchez que no puede tocar a Velarde, primera condición. Segunda, que no pueden haber más ampliaciones de Reinfo y tiene que presentar una... Bueno, por eso es lo que yo le digo, está si bien, no, no voto. Pues. Buena suerte con eso, pero Son él ha mis- sido el principal aliado. Son mis condiciones. Sí. Él ha votado, pues. Sí. Pero si él quiere Ok. conseguir el voto, eso tiene que arreglar Adelante, la minería ¿qué más? informal ya. Derogatoria de las leyes pro crimen. Una de ellas propuesta por él y votada por Ya, él. tiene que derogarla. tiene que ver con la minería ilegal. Así es. Si no, no apoyas. Si no, no. Garantizar el presupuesto para la beca 18 y becas del Bicentenario. Que eso depende directamente de él porque tiene que ordenar en el Ministerio de Economía cómo hacer para garantizar ese dinero. Porque si no hay educación, hay problemas. No disolver ni diluir el Ministerio de la Mujer con el de Midis. Eso, si él no aclara eso, tampoco voto por él. Y que concluya los hospitales. Hay un montón de hospitales que no están concluidos. Algunos dependen directamente de la plata que el MEF tiene que darles. Para darte un ejemplo, el Hospital Lorena funciona hace 12 años en contenedores, el Hospital Lorena del Cusco. Y dime, En contenedores. sí, la presencia de Antauro Humala. Justo ese es el último el punto. último, a ver. Antauro fuera del gobierno. Fuera de la De postulación to- tendría que no, ser, ¿no? fuera... que Pero, no. ok, buena suerte con esas exigencias. Luce Claro, porque yo te puedo improbable decir, que voy a votar nulo. En todo caso, esto no es una posición partidaria, pero es una posición personal. Entendemos. Pero se nos va a acabar el tiempo y no hemos hablado todavía de tu candidatura Ya. entonces a la alcaldía. Precandidata todavía, ¿cómo Sí. se consolida la candidatura? ¿Cómo se hace oficial? Es una precandidatura inscrita en el Jurado Nacional de Elecciones y ya viene la elección de delegados, que creo que es el 27 de mayo, y con eso ahí ya quedan... ¿Va a haber competencia interna? No hay otra candidatura. Ajá. O sea que se ratificará, espero, mi candidatura. ¿Y prefieres el ámbito municipal al ámbito congresal? La verdad es que como es ejecutivo y lo conozco, yo creo que lo puedo hacer muy bien. Mira, yo hice 2 operativos que Lima recuerda. El primero, trasladar la parada de La Victoria a Santa Anita. Nadie podía hacerlo. Inclusive los gerentes anteriores a que yo entré a fiscalización y el otro gerente de seguridad ciudadana tuvieron un fracaso total en el operativo del traslado. Y ya cuando entra el coronel Enrique Aguilar y yo diseñamos una estructura jurídica y un operativo, una estrategia operativa, inclusive lo hicimos sin policía, porque la policía no quería acompañarnos. Y logramos el traslado pacífico de La Victoria a Santa Anita. Y después lo otro ha sido Gamarra, ¿no? Que ha sido muy difícil. En los 2 casos ha sido bien complicado. ¿Qué harías con el problema de los peajes? Mira, ahí hay una cuestión jurídica que hacer y lo que más tristeza me da es que el país, no Lima, va a tener que pagar. ¿Va a tener que pagar? Va a tener que pagar. Entonces, esto
¿No te parece bien lo que ha no hecho me la parece bien porque los administración contratos López se Aliaga? cumplen y más aún los contratos con el extranjero porque eso desincentiva la inversión internacional. Y una ciudad como Lima, de 11 millones de habitantes, que es un país, lo que necesita son gobernantes que puedan llegar a acuerdos para solucionar ese problema. Que yo creo que si no se hubieran peleado tanto, se hubiera podido llegar a un punto intermedio, ¿no? Si tú tuvieras que decir una cosa que quieres lograr, yo sé que quisieras lograr muchas en una administración municipal, pero punto número... 3 palabras. 3 palabras. Yo quiero una Lima sana, segura y educada. Ya, pero eso son consideraciones generales. Todos queremos una Lima sana, segura. No creo que haya nadie que discrepe. Sí, pero es que ¿por qué Sí. sana? Porque en el Perú es uno de los países con más alta tasa de tuberculosis Sí. y el foco está en Lima. Y nadie habla de la tuberculosis en el Perú y menos en Lima. Y está en nuestra cara. Ok. Y tuberculosis multidrogo resistente. Nadie habla de salud mental y del inmenso problema que tenemos con adicciones a distintos tipos, o sustancias o conductas. Y eso tenemos que trabajarlo rápidamente porque eso significa paz y Ok. seguridad. Pasas al siguiente tema que sería El siguiente segura. es segura, que es trabajar con la policía, con las unidades especializadas, porque los alcaldes no son como en Nueva York, Sí. que son jefes de la policía. Sí. Y yo no voy a engañar a la gente. Aquí el jefe de la policía es la policía, el Ministerio del Interior. Sí. Entonces eso lo trabajaremos así. Y brevísimamente, educada, Porque los alcaldes no Sí. han querido recibir El la gobierno competencia regional. de los gobiernos Educación regionales y de salud, educación. Y sí. yo empezaría por los institutos técnicos. Ajá. Muy bien, pues conversaremos a lo largo de la campaña en otras oportunidades. Gracias. Gracias La a ti, congresista Susel Paredes, no hemos podido hablar del Congreso, pero habrá oportunidad. Con mucho gusto en lo voy a último. volver. Ok, gracias. Pausa y regresamos.